os agradecemos bueno, pues la diferencia que tenéis y la paciencia que tenéis también con nosotros, porque no hay forma de que... No sé si está bien o está mal, pero desde luego somos una fuente de información permanente. Hace 4 días nos reunimos aquí para, bueno, pues para solicitar de la Asamblea pues que nos autorizara para llevar a cabo pues las acciones que fuesen pertinentes para defender los derechos del Ontinyent, cosa que nos aprobó. En ese momento no me podía pasar por la cabeza que 4 días más tarde nos íbamos a sentar aquí con John para llegar pues al acuerdo que hemos llegado. Os tengo que decir que fue tan simple como una llamada de teléfono y 5 minutos para ponerse de acuerdo, nada más. Sinceramente, yo creo que si esto desde un principio lo hubiésemos intentado o nos hubiésemos juntado, hubiese sido el mismo resultado, porque en la intención de John nunca ha estado el perjudicar al Ontinyent, como la intención del Ontinyent tampoco ha sido nunca perjudicar a John. Lo único que pasa aquí es que cada uno defiende sus intereses, como es cosa lógica, y cada uno pues ve las cosas de una manera diferente. Como presidente del Ontinyent, en nombre de la afición del Ontinyent, en nombre de la ciudad, en nombre de la sociedad del Ontinyent, John, te doy las gracias porque hemos pasado, yo diría que 2 momentos difíciles en la historia del Ontinyent. El primero, cuando tú llegaste, como bien sabes, y que nos salvaste de una situación muy delicada. Sabemos lo que ha pasado entonces a esta parte, no sabemos qué hubiese pasado si no hubiese llegado. Y te damos las gracias porque en otro momento delicado, porque independientemente de lo que digan los juzgados y los jueces, lo que está claro es que meterse a pleitear no es bueno para nadie y hubiese podido caer cruz o cara o cruz. Y en caso de que la cruz le hubiese tocado al Ontinyent, la viabilidad deportiva y económica del Ontinyent era imposible, era inexistente. El club hubiese desaparecido. Me emocionó y nos emocionaste cuando dijiste que tú en ningún momento le harías daño al Ontinyent. Y eso quiero que quede constancia para que todo el mundo lo tenga claro. Te agradezco el esfuerzo que has hecho, la paciencia que has tenido con nosotros. Un día te dije, John, esta es tu casa. John, te sigo diciendo, esta es tu casa. Muchas gracias, John, muchas gracias. Por mi parte, nada más. Si quiere decir John algo, lo único que os puedo decir es que hemos llegado a un acuerdo para que todo esto no siga adelante y que las condiciones sean lo más beneficiosas para ambas partes, tanto para el Ontinyent Club de Fútbol como para el propio John Clason. Así que le voy a ceder la palabra a él y que sea también el que se explique. English or Spanish? Or Span-English? De tres idiomas mundial. Span-English. Span-English. 2 años antes el club Ontinyent was cerca de desastre. Mi mujer y mí, no solo mi mujer, pagaron mucho dinero por la salvación. The economic situation is desastre mundial, for sure. Spanish, I'm in language lessons, Spanish lessons in England, todas semanas, and still. Estudiando español todas las semanas. Sí, sí. The problem for me is, I was necessary we salida Ontinyent. Mi hijo was muy enfermo, necessary operation por cáncer. The carnet, no carnet en España por entrenador, desastre. This is necessary volver a Inglaterra. Also, mi empresas, problems with the bancos, problems económica, todo. So este año, I am entrenador, mi club cerca, mi casa en Inglaterra. Este club
5 años I am involved Yes. Yes. Well, as director premier. So they asked, John. I said, okay, vale. But yo me gusta España. The problem was mucho dinero no paga. Mucho. And the problem for continentes is not possible because the economic situation is not possible. And for me, is difficult, desafío, but no problem. Later, tarde, no problem, tarde. Is better, es mejor, no necesita abogados. Abogados, dinero, por nada. And no solution. And 15 minutos, solution. In a reunion. 15 minutos, solution. For me, mejor, because continent is like here. Sí. Solution. Maybe possible volver. Solution, premier. Problems. Todo problems mundial. Problems Inglaterra. Problems España. Mismo. Football is for relaxation. Por enjoyment. How do you say enjoyment, Enrique? por disfrutar. Sí. No por enfadado. No. Necessary this way. Unión. For me. The problems on continent is no esta temporada, antes temporada, es mucho temporadas antes. Mucho. My opinion. The equipo for sure is possibly salvation. Todas semanas, domingo, internet. Continent. San Andrew. St. Andrew. Yo me gusta football. Yo me gusta persons. Necessary respect persons, respect. No. This way. No like this. Recto. Directo. For me, we don't arrive. Ayer we arrive continent from the costa. San Esteve, cerca mi casa, and I'm going, oh. It's like mi casa, San Esteve, is like here. I feel calor. Continent, the gente en continent, for me, mejor. Always mejor. Diferente Inglaterra, todo diferente. En 2 meses, un day sol. Todo days nubia. Necesario barco. Sí, necesita un barco. 8 partidos no possible. 8. We see. Bien, I'm content with the solution with Luis, Enrique, content with the club. No more demandas, finito. Abogados, finito. No necesita. Tarde, maybe un day, un lotería. Ganar la lotería. Sí, ganar la lotería. And paga, no problem. Si quieres preguntar. Yeah, sure. Tienes, lo ha dicho el presidente, la puerta abierta. El futuro de John Clarkson pasa por volver a Ontinyent algún día. Sí. Y
de todos los clubes valencianos que tú has estado, Catarroja, el mejor sitio donde has estado es en Ontinyent, y entonces si tú piensas algún día volver aquí a Ontinyent, al club. Sí, ahora Entiendo. lo Sí, explicaré, sí, ahora ya lo explicaré. entiendo. Ahora lo explicaré. Que conteste, después lo explico yo. If you volver a Ontinyent, in junio, I have possibility the carnet, entrenador, professional, no solo for Segunda B, professional, in Irlanda. Hoy I wait for the confirmation. If this is good, in una semana I have the carnet for football, professional. Mi hijo es bien, hoy bien. The final resolution Sí. Sí. was una semana antes, and bien. Una operation was en May, bien. No necesita otra operación hoy. Hoy, dijo, muy bien. Mi empresas, problems. Muchos problems. Incredible. Por mí, en España, de Inglaterra, es más rápido por mi casa, Inglaterra, mis empresas. Sí. Hoy en Inglaterra no viajes, no velos, no velos. The economic situation, incredible. Dice que para aquí, estar en España, es más fácil. Sí, sí. Desde aquí. 2 euros aquí, Alicante, Valencia, Londres. 1 euro, coche de Londres. Mi casa, mi empresas, 8 media euros. 8 horas. En mucho coches. Más fácil dirigirlos desde aquí que desde en Inglaterra. Más stress. It's better for me. It's better here. Incredible. So, if todo es bien, volver. So, what about the future? Your future? Football, Here, no, here in Ontinyent. en Ontinyent. Do you think your future involved here in Ontinyent again? I hope so. You like? Sí. Es mi casa. Sí, deciros que bueno, que dentro del acuerdo que hemos llegado, el Ontinyent le ofrece la posibilidad de volver, una vez tenga el carnet de entrenador, a entrenar al Ontinyent. Además, incluso, como es secreto no lo vamos a decir, pero ya incluso con una cantidad vendrá remunerado económicamente. Y esto ya es una cuestión que os digo yo de antemano, porque no está escrito en la cláusula, pero se la he dicho a él y la voy a hacer pública para que conste. El día que John sea entrenador del Ontinyent, si el Ontinyent realiza la promoción de ascenso, cualquier promoción en cualquier categoría que esté, pagaremos las cláusulas de los contratos de los jugadores, porque siempre tienen unos incentivos, y el resto de la recaudación irá íntegra para el señor John Claxon. Será una forma de paliar, pues, o devolverle algo de lo que él nos ha dado. Es bien. Sobre el acuerdo, ¿vais a decir algo? ¿Los términos del acuerdo? O... Los términos del acuerdo es que ni al Ontinyent le interesa seguir con este lío, ni a John tampoco. No tenemos nada que ganar y mucho que perder. Así que, las cláusulas, las condiciones del acuerdo económicamente, ¿cómo quedan? pues es secreto, pero de momento satisfactorias tanto para John como para nosotros. Si él quiere decir algo, que lo diga. Yo por mi parte no. O sea, Vos es bien. Todo bien. Necesita primero decision junior. Carnet junior es posible volver. No carnet junior, Inglaterra, en Nubia. Volver en cualquier categoría, second B, tercera, No problem. Ganas ser tercera, maybe necesity ganar ser tercera, segunda. No problem. Por mí no problem. Maybe necesita
how do you say this? Maybe necesita maybe a backlog to arriba. Carne profesional para entrenar en segunda o en primera, ¿no? Primero no lo tenían. Sí. Pero no carne out en champion second, champion preferente y champion tercera, pero no carne. Sí. I'm contento. Muy contento hoy. No problems. Nosotros también. Solutions. Nosotros también, muy contentos, John. Nosotros también, muy contentos. Todos, John, todos. Necesita en el dormir. La cabeza no. Necesita dormir en la cama. ¿Tú tienes la casa todavía en Ontinyent? Si se queda así, la residencia va bien, se va a instalar aquí, ¿eh? No calefacción de casa. No. Frío. No, Adri no tropea. no lo cuida. Adri to the Cali. ¿Ya está? Más, ¿no? Pues vale, lo dicho, muchísimas gracias por venir y reiterar, de verdad, o sea, a John, las gracias, John, por tu buena predisposición a solucionar el problema y lo que te he dicho, John, siempre tendrás tu casa en el Ontinyent Sí. y en nosotros unos amigos. Muy bien. Muchas gracias, John. Gracias.